Reinas, damas y señoras, mujeres de la Casa Real de Aragón, con Anabel La Peña y Ana Segura. 1322. 2 veces viudo, el rey Jaime II de Aragón era a sus 55 años un anciano. La vida del monarca no había sido fácil en sus últimos años. Sufría paludismo, sus hijos no dejaban de darle problemas y su segundo matrimonio con María de Chipre había sido un auténtico fiasco. Tal es así que apenas un mes después de la muerte de María, el rey preparaba ya un nuevo matrimonio. La elegida sería una noble catalana, Elisenda de Montcada. Anabel La Peña, bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Bueno, era su annus horribilis, el rey no estaba en su mejor momento. No, la verdad es que no, él sufría, como has dicho, paludismo, que entonces se llamaba, creo recordar, cuartanas, y eso debilita mucho, y además era un hombre que se había movido mucho, que se había movido constantemente dentro de los territorios de su corona y demás, y tenía que estar ya para esa época cansado. No son lo mismo los 50 y tantos años, 55 años del rey en el siglo XIV que los 55 de ahora, que es un auténtico chaval. Bueno, en estas circunstancias, ¿por qué una nueva boda y por qué con tantas prisas? A ver, yo creo que se sentía débil y que le apetecía compartir un rato de sosiego con una mujer que era bastante religiosa en aquellos momentos. Jaime II también lo era, y que decidió buscar el reposo del guerrero. Es decir, descendencia, como decíamos otro día con María de Lusignan, ya no la necesitaba, por decirlo de alguna manera, ella había fallecido y no había traído hijos al mundo. Ahora quería alguien que le dejara reposar su ancianidad. Pero ojo, porque los Montcada no eran cualquier familia. Con vastas posesiones, eran terratenientes y señores de importantes villas como Fraga y Mequinenza, y su posición en la corte, Anabel, estaba más que consolidada. Ella no era cualquiera. No sería reina o princesa de ningún territorio europeo, pero los Montcada eran una de las familias notables, se habían sabido mover muy bien en la corte de los monarcas aragoneses. Y además, mira, si un día tú vas al barrio gótico de Barcelona, te encontrarás con que la calle principal de donde están los palacios medievales en ese barrio gótico es precisamente la calle Montcada. Recuerda ese apellido ilustre de una familia catalana de amplísima raigambre, y que pues había tenido ya contactos con la Casa Real aragonesa. Bueno, pues años después, Pedro IV, que escribió también sus crónicas, habla de esta boda y esto es lo que nos cuenta. Vino luego dicho rey en Jaime a Gerona, donde celebró corte general a los catalanes y a la que compareció también el rey en Sancho de Mallorca. En la misma tratóse del viaje a Cerdeña, para el cual el referido rey en Sancho ofreció la ayuda de muchas galeras y dinero, lo que fue de suma utilidad. Continuando después su viaje, dicho rey en Jaime llegó a Tarragona, donde tomó por esposa a doña Elisenda de Montcada, hermana del referido noble, Enot de Montcada, el mismo día que fue el de Navidad. Anabel, Otto Montcada es el que aparece continuamente en las crónicas y los documentos de la época, pero no fue el único Montcada en hacer carrera a la corte. No, está también el sobrino, están también algunos de los hermanos. Es decir, los Montcada eran un apellido, ocupaban cargos muy importantes. Uno de ellos era senescal en Cataluña, entonces estaba en la proximidad más cercana del rey. Y el rey confió en los Montcada y no le fue mal esa confianza, y ahora ya son cuñados, y enlazar con la familia real era una auténtica distinción en aquellos momentos. Oye, ¿y por qué ella? ¿Por qué Elisenda de Montcada? ¿Conocería al rey a Elisenda? ¿Sería un compromiso de amor? ¿O hubo detrás otros intereses que no conocemos? Pues todo puede ser, pero era una mujer de la que sabemos muy poco en sus orígenes. Es decir, que el apellido lo lleva, por supuesto, pero que no sabemos si esta mujer se habían conocido, que es probable que se hubieran conocido antes. Entre Barcelona y Zaragoza, donde tenía que venir de vez en cuando, está Lérida. Y en esas proximidades de Lérida estaba Aitona también, que era una de las posesiones de la casa de los Montcada. Entonces era una mujer que podía haber estado
estado perfectamente en la corte, sirviendo, entre comillas, lo de servir, en las proximidades de las reinas de Aragón, pero que no se había distinguido por precisamente por que queden de ellas descripciones de unos vestidos. No, era una mujer para eso bastante más retirada del mundo que lo que estaba acostumbrado hasta ahora. Claro, estamos en un momento en el que las relaciones de la corona con los nobles locales tampoco atravesaban su mejor momento, porque el rey se mostraba partidario de rebajar las pretensiones de los aristócratas. ¿Puede ser esta boda también una forma de suavizar esas relaciones? Sí, el rey se estaba apoyando un poco en la burguesía, que era la que daba riqueza a los nobles, ya no le ampliaban el reino, se habían hecho con unas posesiones tremendas. La burguesía era la que movía el comercio, por ejemplo, la fabricación de paños para exportar, etcétera. Y entonces esta boda, eso creó un mal ambiente entre los nobles catalanes, y por eso quizá precisamente sea la elegida una mujer de esta familia nobiliaria de alta alcurnia, que curiosa me resulta siempre la palabra alcurnia. Y entonces quiero decir que bueno, pues estaríamos un poco un gesto para hacia la galería, o porque ya las conociera y sintiera una cierta, no atracción física, sino una atracción moral hacia la figura, una afinidad precisamente con Elisenda. Pues como nos ocurre en tantos otros casos, no sabemos el lugar exacto del nacimiento de Elisenda, aunque suele decirse que fue en Aitona en 1291 o quizá al año siguiente. Gran parte de su vida pudo transcurrir en Lérida, donde los reyes tenían ese palacio que Jaime II renovó a principios del siglo XIV, y es probable que en esta ciudad Jaime y Elisenda, dama de la alta nobleza, hubieran llegado a conocerse antes del matrimonio. El caso es que en noviembre de 1322, apenas unos días después de quedarse viudo, Jaime II escribió a su confesor, Pedro de Portel, comunicándole que iba a acudir hasta la ciudad de Aviñón, donde residían los papas desde principios del siglo XIV, con la intención de que el papa le tramitara una dispensa de consanguinidad. Queremos y os mandamos que exprese al señor Papa personalmente que solicita la dispensa para casarse con una persona de nombre Elisenda, hija del noble Pedro de Moncada. Envió una segunda carta que iba dirigida al obispo túsculo, Berenguer Fredol, para que intercediera ante el Papa y solicitara al pontífice que le otorgara el permiso. ¿Cuál era este posible parentesco entre ambos? A ver, un antecesor de Jaime II había tenido descendencia femenina, pero de manera ilegítima, y entonces le había buscado un matrimonio de conveniencia, y por lo tanto habían enlazado las familias ya matrimonialmente, aunque fuera una hija legítima. Necesitaba pedirse la dispensa de consanguinidad que afectaba en un grado tan alto hacia arriba, y por lo tanto era necesaria que constara, porque les podían decir que eran familia en tercero, cuarto o quinto grado, y por lo tanto convenía la tramitación de esa dispensa de consanguinidad. Sí. Si rastreamos el árbol genealógico, la bisabuela de Elisenda por línea paterna, Constanza de Aragón, esta hija legítima de Pedro II, era medio hermana de Jaime I, que a su vez era abuelo del que iba a convertirse en esposo de Elisenda. Esto es hilar muy fino. Sí, te pierdes ya al final con esos parentescos, pero bueno, es que en aquella época regía y había que pasar muchas generaciones sin haber tenido matrimonios entre una persona y otra, entre las familias, para que el Papa diera licencia de consanguinidad, y si no, el Papa a veces desautorizaba esos matrimonios negándose a dar ese tipo de licencia, y como habían tenido una razón de parentesco, pues entonces había que pedir esa licencia. Bueno, pues al Papa Juan XXII le pareció estupendo este enlace e incluso envió una afectuosa carta a Elisenda en la que le recomendaba que amara y honrara a su esposo, que procurara serle agradable y que evitara causarle enojos de ningún género. La boda se celebró en Tarragona, nos cuentan los cronistas que con el mayor recato, tal y como era la intención del rey en la Navidad de 1322, y en este punto vamos a sacar calculadora. María de Chipre murió el 10 de septiembre de 1322. La boda de su viudo con Elisenda se celebra el 25 de diciembre de 1322, 3 meses y medio tan tarde.
Sí, la verdad es que no dejó espacio. Yo creo que hasta fue una muestra, la última muestra de desprecio de Jaime II hacia María de Lusignan, pero es que claro, Jaime tiene ya 55 años, era una persona de edad avanzada en aquellos tiempos del siglo XIV, estaba débil, necesitaba rápidamente concertar ese matrimonio y no esperar y elegir el día de Navidad para la boda, pues era realmente peculiar en aquellos momentos. Pues al contrario que en las bodas anteriores y lo que era habitual en las cortes, el rey quiso que este enlace fuera discreto, sin pompa, con pocos invitados. La boda, como decimos, se ofició el día de Navidad en la Catedral de Tarragona y a pesar de esa sobriedad estuvieron presentes 3 obispos y también algunos de los hijos del monarca. Zurita nos da algunos detalles. De Girona se vino el infante don Alonso a Barcelona para dar priesa en la armada, y el rey se pasó a la ciudad de Tarragona, a donde tuvo la fiesta de Navidad del año 1322. Y en ese día, según escriben el autor de la Historia General de Aragón, y el rey don Pedro casó el rey con doña Elisenda de Moncada, doncella de gran linaje, hermana de Donot de Moncada. Y ese mismo día, el infante don Alonso mandó sacar su estandarte en la ciudad de Barcelona para la conquista de Cerdeña con muy gran solemnidad, como era de costumbre en las empresas en que los reyes ponían sus personas. Yo no sé cuál fue la razón por la que se hizo una boda tan sumamente discreta. Primero porque quizá los convencionalismos de la época exigieran un mayor recato, porque el rey se acababa de quedar viudo hacía pocos meses. Esa es una de las situaciones que podemos imaginar. Quizá la modestia también, por otro lado, de la figura de Elisenda, a pesar de que era una mujer de esa familia que hemos dicho, tan sumamente importante como Otto de Moncada y algunos miembros más. Entonces no sabemos muy bien, pero yo creo que fue una mezcla de todo. Que yo creo que Jaime II quería tranquilidad y ya no quería esos boatos. Además no es una monarca, no es heredera de ningún sitio, no está relacionada con ninguna familia real. Era un matrimonio, pues con una familia importante, pero no realmente de realengo, por decirlo de alguna manera. Y se buscó una cierta discreción en aquellos momentos. Bueno, con esta boda Elisenda se convirtió en reina consorte de Aragón, Valencia, Cerdeña y Córcega y condesa de Barcelona. El mismo día de la boda ella recibió de su esposo la heredad de Valdaura en el Vallés para que creara allí una comunidad de monjas, decisión que se anuló posteriormente, y es aquí cuando comienza en realidad a construirse el gran legado de Elisenda. A otras les regala joyas, a ella un terreno para que construya un monasterio. Sí, después esa concesión de Valdaura se retiró porque la reina Elisenda había buscado y pensó con sus confesores y demás otro lugar más propicio. Valdaura estaba en el Vallés y en este caso quería algo más próximo a Barcelona para implicar a la ciudad de Barcelona en la recepción de posibles nuevas monjas que acudieran al monasterio, y en este caso estamos hablando del monasterio importantísimo de Pedralbes, las Petras albas, las piedras blancas, y efectivamente ese es el colorido que tiene la iglesia y las construcciones de Pedralbes. Pues Pedralbes, a las afueras de Sarriá, entonces Villa Independiente de Barcelona, que continuó siéndolo, por cierto, hasta 1921, fecha en que fue agregado a la ciudad condal, fue el lugar elegido. ¿Por qué? Bueno, pues primero porque yo creo que por su cercanía a la ciudad de Barcelona esperaba nutrirse las familias barcelonesas, esperaban que nutrieran las ramas femeninas en este convento. Luego, además de eso, ya como has señalado muy bien, hasta 1921 Sarriá fue una villa independiente, pero estaba muy próxima. Entonces, pues podía hacer algunos cometidos en la ciudad, visitar la catedral, visitar algunas familias, pero sobre todo estaba, insisto, muy cerca, y es una construcción magnífica la que se elabora, con un gótico mediterráneo purísimo, que no es lo mismo que el gótico castellano o el gótico de Alemania o de Francia, sencillísima, y por eso en 20 años prácticamente el convento está prácticamente hecho.
Bueno, volveremos a Pedralbes, pero antes vamos a recordar que por entonces Jaime II ya había pacificado el reino, superado sus tensiones con Castilla, había conseguido expandirse por el Mediterráneo con la anexión de Cerdeña, por lo que sus prioridades se centraban ahora mismo en la política interior. Y el matrimonio, Anabel, se llevó bien, y lo sabemos, tenemos esa certeza por las cosas que le regalaba a él, que eran cosas que de verdad ella podía apreciar. Sí, la verdad es seguirá regalándole sobre todo objetos, llamémosle de tipo religiosos, vinculados, porque tanto Jaime II en esta época de su vida siempre había sido católico, pero ahora se vuelve ya más católico, todavía más practicante, y ella era una de sus ansias tener precisamente ese tipo de comportamiento, que no se esperaba ya nada más que llevarse bien, rezar juntos, bueno, una vida tranquila en ese aspecto, y que sobre todo el rey siguiera ayudándole a financiar ese sueño de su vida, que era el monasterio de Pedralbes. Bueno, la influencia de Elisenda, lo iremos viendo, según las crónicas de la época, fue notable. La reina, al igual que sus antecesoras, tenía casa y secretaria propia, y parece ser que aconsejaba al rey e intervino en algunas de las decisiones de Jaime II el Justo, como por ejemplo la supresión del tormento en las actuaciones judiciales. Reinas, damas y señoras. La vida en común de ambos duró apenas 4 años. El rey falleció en 1327 y Elisenda sobrevivió a su esposo durante casi 4 décadas, hasta 1364. Anabel, ¿cuál sería su papel una vez viuda y sin hijos? Pues a ver, viuda y sin hijos, convento. Ese es el equivalente absolutamente. Y sobre todo no resultar molesta al nuevo sucesor de su marido. Y lo consiguió, Elisenda se retira a Pedralbes, sale ocasionalmente, pero sale. Y sobre todo también tener en cuenta que lo que nos podemos encontrar es que no quiso entorpecer. Y bueno, con tal de que le dejaran Pedralbes, la dotación de Pedralbes, los medios para construir Pedralbes, etcétera, una reina viuda no tiene ya sentido en la vida. No se le retiraba el título, pero tampoco tenía una misión, y eso que algunas cosas se sospecha que pudo hacer, porque cuando mandaba algunas misivas lo hacía por varios medios, y o documentos públicos o documentos que le diría el portador de su palabra, y entonces informaría al rey, pero claro, lo que se dice de voz no queda escrito, y desconocemos qué recados mandaba al nuevo monarca, al que quiso, Alfonso IV realmente lo quiso, lo apreció. Bueno, se conservan muy pocas cartas de Elisenda. La primera de ellas, por ejemplo, fechada el 25 de febrero de 1328, la dirige al sucesor de su marido Alfonso IV, su hijastro, y mostraba su alegría por la próxima coronación. En otra carta de 1328, también dirigida al nuevo soberano, Elisenda le pedía que atendiera la situación de uno de los hombres de la casa, Pedro de Cardona, escribano de Ración, que había sido removido de la bailía de Cervera tras ciertas acusaciones falsas contra él. Elisenda intervino ante el monarca porque, según ella, las acusaciones eran falsas. En una carta fechada el 15 de marzo de 1328 intentó también mediar en las pugnas entre las familias del conde de Pallars y del señor de la Portella, y proponía para solucionarlas un matrimonio entre las dos casas nobiliarias. Ella mantuvo una cierta presencia, es decir, viendo estas cartas nos da la sensación de que era una figura de respeto y de autoridad. Sí, yo creo que sí, primero por el apellido, segundo por su situación de viuda del anterior monarca, una mujer moralmente respetada, por decirlo de alguna manera, y que tuvo intentos de apaciguar los problemas que había entre las grandes familias nobiliarias de la época. Y una de las maneras, como siempre hemos visto a lo largo de todas estas páginas y todas estas series que llevamos, es el matrimonio. Uh-huh. El matrimonio es entre una casa nobiliaria y la otra, suponía un momento de tranquilidad, de paz, de apaciguamiento, y ese es el papel que va a jugar Elisenda en Moncada. Elisenda, y esto es importante, escribía sus propias cartas, bien en latín o en el catalán de la época, dependiendo a quién se dirigiera y lo que quería lograr. En catalán cuando se trataba de asuntos casi personales, y en esas cartas les ponía el sello secreto. Cuando los asuntos eran más problemáticos, las cartas se limitaban a introducir a las personas que iban a llevar oralmente el mensaje. Esto, Anabel, nos sugiere también algún tipo de intriga por parte de Elisenda, y que tuviera un cierto poder en la corte. Yo creo que tenía un cierto poder moral. Uh-huh. Es una persona con un comportamiento, llamémosle digno, que apoyó
respetó al nuevo rey de Aragón, Alfonso IV, y sobre todo a su mujer y también al hijo de este matrimonio que acabamos de mencionar, al futuro Pedro IV, y por lo tanto se labró un hueco, podemos decirlo así, en la corte. Se le respetó, por decirlo de alguna manera, y demás. No parece que intrigas políticas muy importantes. Es decir, le daban igual, si ella ya no era reina, no llevaba más que el título, pero sí parece que tiene alguna intervención, quizá un consejo simplemente, que no convenía que se publicara, de posibles actuaciones de su hijastro. Bueno, hay un caso, y vamos a adelantarnos un poco en el tiempo, que sí que es importante que pongamos aquí sobre la mesa, porque esto determinó de forma clave su papel en la corte. Estamos hablando de las pretensiones del infante Pedro, conde de Sobrarbe y octavo hijo de Jaime II, cuando su hermano Alfonso parte a la guerra. Vamos a escuchar un pequeño fragmento en el que Zurita nos pone en antecedentes. Como en Reino de Castilla sucedieron tantas guerras y males, temiendo el infante don Alonso los mismos inconvenientes, suplicó al rey que dejase aquello en su vida declarado y que don Pedro, su hijo primogénito, fuese jurado por legítimo sucesor en estos reinos en cualquier suceso, como ya se había hecho en tiempo del rey don Jaime I, que en su vida hizo jurar a don Alonso, su nieto. Estuvo el rey muy dudoso en esto, y fue bien menester que la reina doña Elisende Moncada intercediese con él para que lo tuviese por bien, por importunación de la infanta doña Teresa, mujer del infante don Alonso, y pasó algún tiempo que el rey no quería tratar en esta materia, temiendo que sería muy dificultoso de concordarse los ricos hombres, porque don Jimeno Cornel, que era muy gran parte en el reino, y otros ricos hombres seguían la opinión del infante don Pedro. Bueno, aquí hemos querido respetar el texto histórico de Zurita, así que vamos a explicarlo porque es un poco lioso. Anabel, Alfonso, el futuro Alfonso IV, se va a la guerra de Cerdeña. Él ya, efectivamente, perdona, pero se había marchado cuando era infante, antes de que muriera su padre, había empezado a conquistar seriamente ya la isla, pero es que ahora se tenía que terminar de conquistar todos esos territorios y bueno, pues era más arriesgado ahora que tenemos un monarca. Entonces, él está, el rey ya ahora nuevo, Alfonso IV, tenía una esposa, que es una mujer, Teresa de Entenza, que había dado ya a luz a alguno de los hijos. Algunos se morían rápidamente, pero otros era un niño 7 mesino, un niño que con muy frágil salud, pero que vivió 51 años más, y ahí había intereses opuestos, desde los hermanos de Alfonso IV, has citado muy bien al infante Pedro, que intentó manejar para ser nombrado el consejero y velar y tal y cual, y después nos encontraremos con una mujer que le dedicaremos algunos capítulos, como Leonor de Castilla, que manipulaba al monarca y demás, y nos vamos a encontrar con que los derechos del futuro Pedro IV corrían un cierto peligro. Elisenda interviene a favor de Teresa de Entenza y para el nombramiento, ya declaración de primogénito, de la figura del futurísimo Pedro IV de Aragón. Bueno, pues esto es gordísimo, porque gracias a la mediación de Elisenda, en 1325 Jaime II declara a su nieto como heredero de la corona en las Cortes de Zaragoza, de forma que, en caso de que muriera Alfonso en la campaña de Cerdeña, que lo contaremos en el próximo capítulo, pero se conoció como tumba de aragoneses, sí, eso les puede dar una pista, su hijo primogénito le sucedería. Zurita lo explica en sus anales. Finalmente el rey, considerando lo que importaba evitar que después de su muerte no hubiese alguna diferencia en lo de la sucesión, condescendió a complacer al infante don Alonso, su hijo, y en estas cortes pidió que el infante don Pedro, su nieto, que era de 5 años, fuese jurado por primogénito.
Como esto se otorgó por todos los estados del reino, el infante don Pedro se salió de Zaragoza y no quiso entonces jurar a su sobrino por sucesor, mas juráronle los perlados, ricos hombres y caballeros, y los procuradores de las ciudades y villas del reino en estas cortes a 15 del mes de septiembre, y declararon que le tendrían por rey después de la muerte del rey su abuelo y del infante su padre, y en su vida de ellos y después de sus días le guardarían la fidelidad y obediencia que se debía al señor natural. Y dentro de un año el infante don Pedro le juró de la misma manera, procurándolo el rey porque entre sus hijos no quedase alguna ocasión de enemistad ni sospecha de ella. Pues con todo, Alfonso regresó indemne. Bueno, tuvo algún problema de salud, sí, pero regresó vivo. Es que el paludismo corría en aquellos momentos de una forma importante y también llegó a enfermar él. Pero regresó y con el tiempo el infante Pedro reconoció sucesor a su sobrino y la sangre no llegó al río. El futuro Pedro IV siempre se lo agradeció a Elisenda la intervención a su favor y con esto ya se posicionó dentro de la familia real. Era una mujer que no molestaba, es decir, con tal de poder seguir construyendo Pedralbes, que era su gran sueño, no tenía mayores influencias en esos momentos, ni legalmente ni moralmente. Entonces nos vamos a encontrar con una Elisenda recluida en el monasterio, haciendo una vida pues medio monja, medio no monja, en ese sentido, es decir, ella mantiene un cierto grupo de mujeres que la apoyaban, una puerta del palacio que mandó construir que se comunicaba con la comunidad de clarisas, tenía una cierta tutela sobre lo que es el monasterio y sus decoraciones que hicieron en esos momentos, pero no era una mujer que molestara. Y Pedro IV, que las tuvo una situación peligrosa cuando fue joven, realmente siempre agradeció la intervención de Elisenda a favor de sus derechos hereditarios. Mujeres de la Casa Real de Aragón. El 28 de mayo de 1327, pocos meses antes de morir, Jaime II dictó su testamento, donde dispuso algunas donaciones para su última esposa. El usufructo mientras viviera, y un año después de fallecida, de las poblaciones de Tortosa, Berga, Burriana, Torroella de Montgrí y Pals, más la donación perpetua del monasterio de Pedralbes con todas sus pertenencias. La corona de oro que adquiriera el hermano de Elisenda, Otto, para ella, anillos, perlas, piedras preciosas, joyas diversas, vajilla de oro y de plata, paños de oro y de seda, etc. Rentas consignadas para los hijos varones o hembras que pudieran nacer de su joven esposa caso de quedar preñans, encinta. Tales hijos tendrían como tutor a Otto de Moncada. La propia reina quedó especialmente recomendada al príncipe heredero, el infante don Alfonso. Anabel habla de la posibilidad de que ella estuviera encinta. Sí, pero a ver, no sabemos qué relaciones íntimas tuvieron entre marido y mujer, pero no era tan mayor, así como el caso de la anterior esposa estaba muy avejentada. En este caso no parece que podía darse esa posibilidad. No hubiera heredado la corona de Aragón porque no había hijos anteriores, en el caso de Alfonso, pero podría estar. Siempre se esperaba, se guardaba un cierto periodo de espera por si acaso pudiera darse ese elemento. No lo estaba y por lo tanto pues no había nada que moverse en ese sentido. Claro, también encomienda al futuro rey que cuide de la reina, y esto es bonito, ¿no? Denota un cierto cariño. Sí. A ver, yo creo que Elisenda tuvo un comportamiento que se hizo ser apreciada, o querer, como muy bien has dicho, por algunos de los hijos de Jaime II, a pesar de que el infante Pedro intentó ser nombrado y demás, pero Alfonso, que es una persona que ha pasado la historia con el nombre del Benigno, era una persona en el sentido de más, parece ser más amable y demás, y bueno, la guardó allí, no molestaba para nada, la dejó vivir tranquila, y bueno, no parece que hubiera conflictos entre uno y otro. Y lo más importante es que en estas últimas voluntades se le ratificaron a la que iba a ser su viuda todas las donaciones que el rey le había hecho hasta entonces, además de la entrega a perpetuidad del monasterio de Pedralbes y todas sus pertenencias.
El rey falleció poco después, el 2 de noviembre de 1327, y Ramón Montaner, que aunque no fue testigo directo, pudo tener información de primera mano sobre la muerte del rey, nos lo cuenta así. Sobrevínole tan larga enfermedad que sufrió muchos trabajos, mas como señor santo, bueno y lleno de gracia que era, e impregnado de la fe católica, confesó y comulgó y recibió la extrema unción, practicando así todos los sacramentos de la Santa Iglesia, después de lo que, con claro entendimiento y buena memoria, cruzó las manos, abrazó la cruz y puso su espíritu en manos de nuestro Señor Jesucristo el lunes día 2 de noviembre del año 1327, a la hora de encenderse las luces. Y el cronista describe también cómo fue su funeral. Con tal motivo fue trasladado su cuerpo con gran solemnidad, gran llanto, grandes gritos y grandes dolores de sus súbditos al referido monasterio de Santas Creus, y allí se le enterró acudiendo a tal objeto sus hijos, parte de sus hijas, prelados y gran número de los principales hombres de sus reinos. Que esto, Anabel, no es exactamente así, hizo un pequeño resumen aquí Montaner. Sí. Se saltó una parte. A ver, a mí Ramón Montaner me hace gracia cuando lo leo, pero me da un poco de miedo porque fantasea a veces, en ocasiones bastante, y es muy proclive a lanzar, bueno, pues bellísimos elogios hacia las personas que más o menos estaban por encima de él. Les da un cierto miedo este personaje. Efectivamente, el rey tenía que esperarse a que se creara su tumba, y fue enterrado de momento en el convento de San Francisco. Después será cuando se ha llevado a Santes Creus. Bueno, pues vamos a volver a ella, a Elisenda de Montcada. El lugar principal que la reina Elisenda había recibido como dote era Tortosa, pero también obtuvo rentas en Berga, Burriana y Morella, entre otras poblaciones. Sin embargo, Elisenda no pasó largas temporadas sola en Tortosa, como María de Chipre, ni como la reina Blanca acompañó a su esposo por los caminos dentro y fuera de sus dominios. Es cierto que el rey ya no era joven, estaba muy enfermo, y Elisenda era consciente de que aquel sería un matrimonio breve, así que inmediatamente tras su boda comenzó a preparar el que sería el cobijo para pasar su viudedad. Y ese lugar, Anabel, era Pedralbes. Sí, Pedralbes, las Pedrasalbas, que ya acabamos de comentar hace un momento que es el color de la piedra, es su gran anhelo, su gran deseo y su lugar de retiro hasta que muera. Es una construcción emblemática del gótico levantino y que bueno, pues se construye bastante rápido, en más o menos un par de décadas, y es ahí donde prepara lo que va a ser su tumba con posterioridad, una de las tumbas góticas más bonitas de que yo conozca aquí en España, porque tiene una característica que la hace única y demás, y es que tiene doble cara. Una cara que da hacia lo que es el templo, la parte pública de la iglesia de Pedralbes, y otra parte que da hacia el claustro, que es una parte, llamémosle, que era inaccesible hasta hace pocos tiempos, y que daba una sensación de una monja clarisa, que era el monasterio que se había fundado, la comunidad que se había fundado allí. Entonces vivió tranquila, salía porque sabemos que acudió a la ciudad de Barcelona cuando el traslado de la copatrona de la ciudad de Barcelona, Santa Eulalia, cuando se lleva al sepulcro, que es una pieza magnífica en la actual catedral de Barcelona, y que bueno, pues visitaba también a artistas de aquella época, encargará una pieza, ella o su sobrina, que también era un miembro de la casa nobiliaria de los Montcada, importante, y que se ha conservado milagrosamente, casi podemos decirle intacta, la capilla de San Miguel, con unas pinturas magníficas. Bueno, pues citabas antes ese traslado de los restos de Santa Eulalia, y su presencia en el acto tuvo que ser relevante cuando Zurita habla expresamente de que ella estuvo allí. Y en este tiempo, en el segundo domingo del mes de julio, se hizo la traslación del cuerpo de Santa Eulalia, a la cual concurrieron los reyes de Aragón y Mallorca y el cardenal de Rodes, que era venido a España por legado, y los infantes don Pedro, don Ramón Berenguer y don Jaime, y el infante don Fernando, hermano del rey de Mallorca, y las reinas de Aragón y Mallorca, y la reina doña Elisén, y todos los obispos y varones que se hallaron en la corte.
Hizo el rey muy solemne y grande fiesta, y el cuerpo santo se llevó en procesión a Santa María de la Mar, y se volvió a la seu y se puso en su capilla debajo del altar mayor. Pues la procesión que se hizo debió ser impresionante porque la crónica de Pedro IV la detalla también de esta manera. Nos, el referido rey de Mallorca, el arzobispo y varios obispos, llevábamos el cuerpo santo con nuestras propias manos. Y así íbamos debajo de un palio cuyas varas sostenían diversos prelados, varones y otras personas. Salimos ante todo del aseo y a manera de procesión seguimos hasta la iglesia de Nuestra Señora Santa María del Mar, de la que volvimos a salir luego para el aseo, donde dicho cuerpo santo fue colocado en la tumba de su capilla, que está debajo del altar de Santa Cruz, en cuyo paraje se halla en el día. Fue tan maravillosa y solemne dicha traslación, así como la procesión que para ello se hizo, que casi no llegaría a creerse. En tal día convidamos a todas las personas de distinción que se hallaban en nuestra corte y comieron con nos dicho cardenal, rey, reinas, condesas y otros de nuestra real casa, así como los arzobispos y obispos, de manera que formábamos un solemne convite. Bueno, nos hemos adelantado unos años en el tiempo, en nuestra historia, pero sí que nos apetecía escuchar estos fragmentos para ver que Elisenda formó parte importante de las celebraciones de la familia real. Totalmente. Quiero decir que no es una mujer que quedara arrinconada en Pedralbes, sino que participaba de cuestiones que tuvieran relación con la ciudad de Barcelona. Y precisamente cuando dicen que se entierra en una cripta, es recomendable visitar la Catedral de Barcelona. Es una cripta abierta, se ve perfectamente el sepulcro de esta santa, con unas decoraciones con elementos de pintura y demás, que bueno, pues le tuvo que dar una solemnidad entre Santa María del Mar, que no queda excesivamente lejos, la procesión que se hace. Santa María del Mar es la catedral de los pobres. Uh-huh. La Catedral de Barcelona, Santa Eulalia, que es la otra copatrona de Barcelona, bueno, pues entonces estamos ante una catedral que es, llamémosle, más para el clero, el alto clero, los canónigos y demás. Ahí hay una cierta oposición entre una y otra, pero que son las dos bellísimas construcciones góticas de aquellos momentos. Y lo bueno que tiene Barcelona es que se ha conservado también el barrio gótico, que nos podemos hacer la idea perfectamente de lo que pudo ser esa procesión. Sí, pero cuidado, el barrio gótico de Barcelona a veces es neogótico. Inventado. Sí, es decir, hecho en pleno siglo XX. Se pone de moda como para crear un estilo neo, y bueno, algunas de las construcciones, ese famoso arco que une la casa, que quiero recordar, de los canónigos con la Generalitat, pues es un balcón hecho en 1928. Entonces es neogótico, pero como está bien, se mezcla y configura un barrio gótico peculiar, pero no todo es gótico, sino neogótico. Elisenda dictó testamento el 11 de abril de 1364 y murió el 19 de julio de ese mismo año. En el documento de últimas voluntades, que se conserva en el archivo del monasterio de Pedralbes, especifica claramente su deseo de ser enterrada en el sepulcro que había mandado construir en el presbiterio de la iglesia de Santa María de Pedralbes. Elegimos para nuestro cuerpo un entierro en el dicho monasterio de Santa María de Pedralba, en la iglesia del mismo monasterio, frente al altar de la misma iglesia, en el monumento que allí tenemos, queriendo y mandando e incluso ordenando que nuestro entierro y sus ceremonias se realicen bien y honorablemente, y completos a la discreción y conocimiento de nuestros dichos cesionarios y albaceas. Deseamos también que a nuestro entierro 100 hermanos religiosos de la ciudad de Barcelona y 30 religiosas de la misma ciudad y más sean convocados por los antedichos síndicos y que asistan también al entierro, y que tanto los dichos hermanos y las dichas señoras, en el fin de nuestro entierro mismo, celebremos y oremos al Señor Dios por nuestra alma, y que el mismo día se les provea en nuestro patio en comida y bebida bien, y así por el dicho traspasos de sus conocimientos.
Anabel, queriendo, mandando e incluso ordenando. Es decir, ella sabía perfectamente quién era. Sí, y más para su comunidad. Al fin y al cabo, ella la había creado junto con su esposo y por supuesto que nunca se desligó de la comunidad de clarisas. Pero a mí me resulta, hace un momento comentábamos lo curioso de su tumba, con dos caras, y en uno figura como reina, es decir, va con corona, va con anillo, va con el escudo de los Moncada, que son unos besantes, unas piezas como redondeadas, como unos círculos, bien, las armas de Aragón, y bueno, pues al otro lado está como clarisa, sin corona, sin anillo, es decir, como monja humilde o alguien que se busca esa representación intencionadamente. Pero es que el claustro es de verdad que para visitarlo estamos ante uno de los claustros más grandes de toda Europa, un claustro gótico, es inmenso. Allí con las flores, porque cultivaban, ahora la comunidad creo que está prácticamente perdiéndose, porque quedan muy poquitas. Elisenda falleció el 19 de julio de 1364 y fue enterrada como quería en Pedralbes. Ella misma determinó cómo tenía que ser su tumba. Isidrante o Petrarca hablaron en sus escritos de las reinas de Aragón. En el caso de Elisenda fue el humanista, traductor y escritor Bernat Merque, cuya vida transcurrió en el entorno de la Casa Real, el que dejó sobre ella las siguientes palabras en Los Somni, su obra principal. ¿Quién te llevaba suficientemente decir la honestidad, gran y maturidad de la Regina de Pedralbes, esposa del rey en Jaime de Aragón, la cual viviente aquel fue muy graciosa e continúa intercesora a tos tiempos por sos pueblos, jamás nos giró los ojos a cosas deshonestas, la su almada nul tempo no fue denegada a los pobres. He aprendido la muerte de dicho rey, acabó el monasterio de Pedralbes, que en vida de aquel había empezado, en lo que honestamente murió en finisos días. Él fue, Anabel, el primero que la llamó Reina de Pedralbes. Sí. Y además es una denominación que ha triunfado. Se le suele llamar en los ambientes catalanes de la Reina de Pedralbes, porque lo fue realmente, o la Reina Catalana. Las reinas que fueron consortes en Aragón tenían otras procedencias. Algún caso llegaremos a ver en su día de una reina, de reinas nacidas en Aragón, pero en este caso, y perteneciente a familias muy importantes, pero como María de Luna, pero en este caso ella fue catalana, se llevó bien con los catalanes y es una reina muy querida en Cataluña, la Reina de Pedralbes. Bueno, pues tras su fallecimiento dejó escrito en el testamento que se derribara el Palacio de Pedralbes, que fue su casa durante 40 años. Lo hemos apuntado antes, ella no vivía en el monasterio con las monjas, tenía su propio palacio. No sabemos con seguridad si se cumplió su deseo de forma inmediata o algo más tarde, pero ¿por qué querría que derivaran este palacio? Yo sospecho, pero no sé si estoy acertada, que era una sensación de humildad, por decirlo de alguna manera. En ese palacio, según los inventarios, estaba la presencia de ciertos bienes, de ciertas joyas, de ciertas vajillas de plata, que no eran correspondientes con la sobriedad de las clarisas. Y entonces ese poder que podía ejercer, esa visión mundana de Elisenda de Moncada, decidió ya que se suprimiera. No sabemos si fue inmediato o se tardó un cierto tiempo, pero los inventarios mencionan que había candelabros de plata, que había piezas de oro y demás, y bueno, pues simplemente era cerrar un capítulo, por decirlo de alguna manera. Elisenda, reina de Aragón durante 4 años, reina de Pedralbes a lo largo de 4 décadas. A Pedralbes se retiró tras enviudar. Entre sus paredes discurrió el resto de su larga vida y en el mismo monasterio, según era su deseo. Fue sepultada tras su muerte en 1364, tras una larga vida y con un importante papel en el seno de la familia real. Mientras en la corte se sucedieron los reyes y llegaron nuevas princesas para ocupar su lugar en el trono, pero esa es otra historia que les contaremos en el próximo capítulo de Reinas, Damas y Señoras.